Bueno, gracias Rubén por sumarte. Esta es una charla filosófica, libertaria y liberal, de la libertad en general. Lo que queremos hacer es no llevarlo muy al extremo abstracto y ponernos aquí a hablar de todos los autores que probablemente hemos leído, sino mantener la conversación sobre las ideas de la libertad y que se prenda la llama libertaria acá en España también, si es posible. Nos acompaña en el día de hoy de izquierda a derecha tenemos a Nancy Quiroz, quien es profesora, vicepresidenta de la Asociación Bitcoin Costa Rica y es fundadora del Instituto de Filosofía IFEP acá en España también. Tenemos a Arcad, que es un bitcoiner, usuario de la red Bitcoin, bastante enfocado en la privacidad. Tenemos al autor de uno de los grandes libros de Bitcoin, que es la filosofía de Bitcoin, Álvaro de María. Y acá tenemos también a Rubén Gisbert, quien es abogado y actualmente es presidente de la Junta Democrática de España. Así que tenemos gente que realmente, como yo, somos amantes de la libertad. Estamos acá en parte también como para discutir un poco las ideas libertarias, ver qué es eso de la libertad y tal. Y bueno, vamos a partir viendo con Rubén y también con nuestros panelistas qué significa la libertad para ti y qué sería lo contrario de la libertad. Uf, qué ambicioso. Bueno, la libertad es el poder del ciudadano para actuar, entendiendo ciudadano a través de sus dos vertientes, desde Kant hasta el Leibniz, la facultad individual, o sea, el principio de individuación, mejor dicho, como individuo, que forma parte de un grupo, y la individualidad, de donde nace pues, la ideología que muchos profesan aquí y de la cual a mí me es muy simpática en muchas cosas. Pero son necesarias el ejercicio de la libertad en las dos vertientes. Lo contrario a la libertad, y mira que soy abogado, es el derecho. Es precisamente lo opuesto filosóficamente a la libertad. Porque para ejercer un derecho hace falta una facultad otorgada por un tercero y un tutelaje de un tercero. Toda la gente que establece que el derecho como algo natural, como algo que de alguna manera se positiviza en todos nosotros a través de nuestra moral y de nuestra ética, o bien son religiosos, cosa que me parece fantástico y que respeto, o bien desconocen que no. El derecho resuelve siempre un conflicto de intereses. Así, por ejemplo, lo explica muy bien Rudolf von Jhering en la lucha por el derecho. Así que, desgraciadamente, en el campo que a mí me toca, que es en la política, lo que debemos procurar, lo que yo procuro, es el equilibrio entre el ejercicio de la libertad y, para ello, la articulación del derecho. Que el derecho no sea cercenador de la libertad. Para eso el fundamento del derecho tiene que ser la propia libertad. Y eso es la libertad colectiva. Excelente. Álvaro, en tu caso, concepto de libertad y el contrario. No es poca cosa, ¿no? Yo creo que la libertad se dice de muchas maneras y debemos atender a cada campo, ¿no? Pues no es lo mismo cuando hablamos de libertad, cuando hablamos de libertad económica, de libertad moral o de libertad política. Claro, todas estas pues, están enfrentadas unas con otras. La libertad económica pues, a lo mejor confronta con la libertad política o con la libertad en otro tipo de ámbitos o con la libertad moral, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo más interesante es entender la libertad como la capacidad de poder perseguir determinados fines que nosotros tengamos, ¿no? Y la más interesante de todas, en este sentido, es la libertad política, porque al final la libertad política es la capacidad que nosotros vamos a tener de conseguir determinados fines políticos o tener determinado curso de acción política, ¿no? Y en ese sentido, lo opuesto a la libertad política es la incapacidad de poder ejercer esa libertad, ¿no? Y yo creo que los estados, tal y como los concebimos, el absolutismo, ¿no? De alguna manera, es lo opuesto a la posibilidad de iniciar actividades políticas, ¿no? Iniciar una libertad política común, ¿no? O colectiva de alguna manera. Y en ese sentido yo recojo buena parte del guante de Trevijano también, así que en eso estamos más o menos de acuerdo. Y bueno, pues en el sentido de la libertad económica, pues lo mismo, ¿no? Si tú dependes de un tercero, como bien comentaba Gisbert, para realizar determinadas transacciones económicas o para atesorar riqueza o para poder dejar una herencia a tus hijos, pues careces de esa libertad, ¿no? Y pues yo creo que ahí Bitcoin abre un espacio nuevo en el que no hay posibilidad de censurar ni tu riqueza ni tus transacciones.
Vamos a llegar a Bitcoin más adelante, pero ahora vamos a escuchar también a Arcad qué es libertad para ti, qué dirías que es lo contrario. A ver, yo soy pragmático. Yo diría que la libertad es la capacidad que tienes de actuar en base a lo que sientes, sin limitar a los demás a hacer también lo que quieren hacer en base a un sentimiento. Y para mí es así de simple. Libertad es poder ejercer lo que sientes sin limitar a nadie más. Pues no poder hacer, no poder realizar esas acciones que quieres hacer por parte de límites externos, ¿no? Es algo que hemos estado viendo estos últimos años, ¿no? Si valoramos los últimos 20 años, o si nos dijesen hace 20 años cómo íbamos a estar ahora, creo que no lo creeríamos, ¿no? Entonces, hemos estado perdiendo libertades y a poner un ejemplo extremo es que se llegó a estar prohibido poder correr sin una mascarilla en la montaña solo. O sea que hasta ese extremo hemos llegado, hemos perdido libertades básicas y algunos como que hemos sido complacientes de perder esos derechos y es algo que va a más. Y es algo que como que estamos cediendo esa libertad de forma progresiva y de repente nos podemos meter en una situación en la que nos demos cuenta de que lo que hacíamos antes no podemos hacerlo. Entonces, para mí eso es pérdida de libertad, lo que está pasando hoy en día. Ok, Nancy, ¿y en tu caso? Bueno, para muchos libertad significa la capacidad de hacer cualquier cosa. Pero a mí me gusta verlo bajo otras dos perspectivas. Una sería la capacidad de actuar sin obstáculos, por ejemplo, la libertad de expresión. O sea, yo puedo comunicarme, puedo expresarme porque no tengo nada que me lo está impidiendo. Después, otra perspectiva puede ser la libertad que se obtiene a través del conocimiento. Por ejemplo, esta es una concepción muy interna, o sea, sería como verlo desde un punto de vista espiritual incluso, como lo que dijo Jesús en la Biblia, o sea, que si conoce la verdad lo va a hacer libre. Entonces, es la libertad que se obtiene a través del conocimiento, o sea, por lo que llamamos el libre albedrío. Entonces, en este caso, la libertad viene siendo la capacidad de decidir. Y a mí me interesa más este tipo de libertad, porque este tipo de libertad, o sea, la capacidad de decisión, nos lleva a formar una serie de valores que nos van a regular el comportamiento de la primera concepción de libertad que dije que sería la capacidad de hacer cualquier cosa. O sea, ya yo no voy a hacer cualquier cosa porque me estoy autorregulando. Entonces, eso sería como la parte contraria de libertad, pero yo no la veo necesariamente como algo contrario a la libertad, sino que también es un ejercicio de libertad que sería la libertad de decisión. Ok, hemos visto que hay como distintas formas de entender la libertad, pero coincidimos todos, yo también me sumo, a que tiene mucho que ver con la posibilidad de actuar de manera independiente, de manera hasta cierto punto autoconcebida a partir del individuo, ¿no? Y luego estos otros peligros, como mencionaba Álvaro y también Nancy, esta idea de que puede ser que hayan niveles en donde esa acción está impedida de una u otra cierta forma, pero ¿sabes? Al final estamos en una lucha constante de imponer nuestra voluntad de acción y poder actuar libremente. Quería también preguntar sobre los posibles peligros que hay, los peligros y desafíos que hay para las sociedades y los individuos libres en el mundo. O sea, lo hemos visto, como decía Arcad, durante los últimos 20 años, una reducción ingente de libertades, cada vez más control sobre el ciudadano, sobre el individuo. Entonces, Rubén, un poco, ¿cuáles dirías que son los principales desafíos y problemas que enfrentamos? Sí, bueno, me siento muy agradecido de estar acompañado de compañeros que también que saben de lo que vamos a hablar hoy, porque Álvaro ha hecho una matización muy pertinente que hay que saber diferenciar entre libertad económica, libertad política, porque la libertad política es la primaria. ¿Por qué? Porque el poder, la política, se mueve en el ámbito del poder. El poder es lo que uno puede o no puede hacer con su capital,
con sus transacciones, con su mercado. Ahí entra ya la libertad de mercado, la libertad económica. Pero la anterior es la política. Y lo que tú me preguntabas ahora redunda precisamente en los aspectos que configuran la definición de libertad que yo humildemente he dado aquí. El ejercicio de la libertad por parte de cada uno de los ciudadanos y los límites que encontrará siempre, porque uno no puede hacer, y por suerte no puede actuar siempre conforme quiere en cada momento, si no imaginaos, los límites, el fundamento de esos límites es donde está el gravísimo peligro en el que nos encontramos hoy en día. Porque si los límites son aquello que hemos acordado entre todos, hay diversos métodos, pero el aceptado socialmente en diferentes culturas y a través de los tiempos es, por ejemplo, la mayoría, el 50% más uno, para cosas mucho más sensibles una mayoría reforzada, etcétera, etcétera. Entonces ese es un fundamento en el cual todos encontramos un grado de aceptación. Es decir, si yo tengo la capacidad de poder, en la medida de lo posible, dirimir o aportar mi punto de vista sobre aquello que yo voy a poder o no hacer sin molestar y sin dañar a otros, es mejor que si viene uno e impone lo que él quiere. Bueno, desgraciadamente nos encontramos en una situación en la que, aunque parezca mentira, la gran mayoría de los estados se fundamentan en lo segundo, no en lo primero. Salvo Estados Unidos, cuasi Francia, y por una tradición de libertades que no tienen nada que ver con el control del poder Inglaterra, la gran mayoría de los estados hoy, y luego hablaremos del aspecto monetario y de lo fundamental que es, porque es un poder para todos estos estados que defienden con garras y dientes contra el usuario, pues todos esos estados, sobre todo en Europa continental, son estados donde el ciudadano no puede ejercer su libertad. El fundamento del ejercicio de su libertad le es impuesto de arriba a abajo. No tiene instrumentos para controlar el poder. No tiene la facultad para actuar en contra del poder cuando le daña. No tiene ningún recurso, ningún sistema, ninguna instancia donde pueda apelar a una instancia jurisdiccional para defenderse del poder. Eso es peligrosísimo. A lo largo de la historia hemos visto que cuando el poder puede, abusa y va cogiendo, como bien explicaban mi compañero Arca, hasta que el ciudadano queda sin darse cuenta de cómo ha llegado, pero se mira a sí mismo en una situación de esclavitud y empobrecimiento absoluto. Ahí es donde vamos. ¿Por qué? Por la falta de ese fundamento en el ejercicio de la libertad. Álvaro, los principales riesgos a las sociedades libres. Sí, yo creo que desde hace unos siglos, especialmente desde de las monarquías absolutas, ¿no?, hemos perdido una capacidad muy fuerte de limitar al poder político. Antiguamente había una separación muy clara, que luego se cristalizaría en otras, ¿no?, pero era la distinción entre la potestad y la autoridad. Claro, la autoridad principal era la Iglesia, mientras que la potestad eran las monarquías principalmente. Y para que veáis hasta qué punto, ¿no?, en la querella de las investiduras, en el siglo XI, están enfrentados el Papa Gregorio VII y el rey del Sacro Imperio Germánico, Enrique IV, ¿no? ¿Por quién iba a nombrar los obispos en este territorio, ¿no? Y la cuestión es que Enrique IV trató de deponer al Papa. Y el Papa simplemente hizo un acto de declarativo, la excomunión. Con la excomunión, el rey perdió el apoyo de todos los príncipes y tuvo que volver a pedir perdón al Papa y aceptar una penitencia de pasar 3 días descalzo en la nieve para poder volver al trono y volver a recuperar el control sobre sus dominios, ¿no? Fijaos cómo simplemente un acto declarativo de una autoridad era capaz de poner en jaque al poder político, ¿no? Ahora mismo lo que tenemos es una fusión tanto de la potestad como de la autoridad en el Estado. Y eso es un problemón. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna capacidad de limitar el poder. El poder se ha vuelto absoluto, ¿no? Y en ese sentido, que eso está muy bien teorizado por Hobbes, ¿no? Hobbes es el gran teórico del Estado, es el teólogo del Estado directamente. Y claro, Hobbes fue tan listo que también teorizó sobre cómo podría acabar el Estado, ¿no? Y en el capítulo 29 del Leviatán habla Hobbes de las posibles causas de disolución del Estado. Dice, si los ciudadanos dispusiesen de una propiedad absoluta, el Estado desaparecería, porque ni los jueces podrían hacer justicia ni el Estado se podría financiar, ¿no? Claro, ¿cuál es el potencial riesgo que tenemos nosotros ahora mismo? Pues bueno, que el Estado amenaza con la regulación, con las normas. O sea, antiguamente el derecho y la ley no se identificaban. El derecho hoy alcanza cualquier tipo de cuestión que se nos pueda ocurrir. Es que la altura de las barandillas está regulada. Es que hoy el derecho es una amenaza muy fuerte a la libertad.
Y se utiliza vía decreto, se utiliza para limitar cualquier tipo de libertades y se utiliza sobre todo en su vertiente fiscal, ¿no? Entonces, limitas actividades, limitas posibilidades, limitas patrimonialmente, impides a la gente hacer precisamente sus planes para perseguir sus fines. Esa es la mayor amenaza a la libertad, ¿no? Entonces, yo creo que sin lugar a dudas nos encontramos con que los Estados actualmente constituyen la principal amenaza a la libertad política y social. Arcat, sabes que mencionabas que tenemos un tiempo ya, y bueno, creo que todos lo reconocemos, de constante pérdida de libertades. Y bueno, esa es como la manifestación clara de que esos peligros que estamos nombrando acá ya han tomado cuerpo. Entonces, un poco meterle el diente a eso, ¿no? ¿Cómo hemos llegado acá, ¿no? Porque si lo sabemos, sabemos cuáles son las amenazas, ¿qué nos ha traído hasta aquí? También la aceptación de la sociedad hacia eso, ¿no? Estaba pensando ahora mismo acerca de la libertad de expresión, ¿no? Como aparece en las redes sociales, ¿no? Y cómo te cancelan porque no tengas una opinión en función de la narrativa imperante. No solamente el gobierno, sino también parte de la sociedad que te censura y incluso pues, pediría que te limitasen las libertades, ¿no? Sería como una especie de crédito social, ¿no? En el que, en función de cómo te estás comportando, que estás opinando, tienes más derecho o menos derecho, ¿no? Eso estamos en un peligro, ¿no? Porque si tú estás expresando libremente en una plataforma, te pueden quitar de en medio por expresar de forma diferente, te pueden cortar tu suministro económico en el caso de que estés haciendo tu negocio a través de redes. Entonces, no es solamente una cuestión de gobierno y de las leyes, sino también de la sociedad, ¿no? En el que no nos estamos dando cuenta hasta dónde estamos yendo y no te das cuenta hasta que tú mismo estás afectado. Es increíble a día de hoy que tú expreses algo diferente y que hay personas que te censuren por mostrar tu libertad. Quería preguntarte, Nancy, porque también eres de Costa Rica como Marce, que estuvo antes conmigo en el panel, y uno diría que Costa Rica es un país bastante tranquilo, diría hasta que los ciudadanos se sientan bastante libres y están muy bien, ¿no? Pero históricamente, como Costa Rica ha sido un país muy tranquilo, no hay así como noticias de conflictos sociales en el país. Pero hay otros lugares en donde de repente esta idea de sociedades libres deviene hacia libertinaje. Mencionaba en su momento Rubén también que si todos pudiésemos hacer todo lo que quisiéramos, quizás no sería tan divertido. Entonces, un poco ver esta idea de cómo sociedades que funcionan hasta cierto punto preservan la libertad, cómo hasta cierto punto el ciudadano aprende a hacer contrapesos, o es todo eso una cosa que nosotros estamos viendo de afuera y no está pasando así. Estoy de acuerdo con la idea que nos expresó anteriormente, o sea, de que la libertad puede conllevar a libertinaje. Yo sí lo veo así. Lo que obstaculiza eso es lo que estaba hablando anteriormente, es un sistema de valores. Entonces, para mí uno de los obstáculos más grandes es, por ejemplo, que es la creencia de que necesitamos una entidad externa que nos regule el comportamiento y no que nosotros podemos regular ese comportamiento a través de introspección. Y es aquí donde vuelvo a sacar la parte espiritual, y no es que yo sea la persona más espiritual del mundo, sino es que mi background es en física. Y yo desde etapas muy tempranas de mi carrera comprendí que el materialismo es una interpretación del universo. Entonces, para mí hay espacio para la parte espiritual, o si no les gusta la parte espiritual, lo pueden llamar como un estado psicológico. Y yo creo que ese nivel de introspección entonces nos lleva a tener una serie de valores en las cuales nos podemos autorregular. No necesitamos a esa entidad externa que nos diga lo que tenemos que hacer. Ok, sabes que, y lo mencionabas también, que exacto, si todos pudiésemos hacer todo, quizás la realidad no sería tan agradable. Pero esta idea de si hay demasiada libertad, caes en una sociedad que no funciona, vamos a decirle libertinaje. ¿Cuál dirías que es ese contrapeso ideal, o de qué manera se da este equilibrio en donde entendemos que el derecho es parte del enemigo contra nuestras libertades? Entendemos también, como decía Álvaro, el Estado también como
también tratando de cercenar esas libertades, pero ¿cómo se da ese equilibrio o dónde está ese equilibrio entre el ciudadano libre y el Estado, si tiene que existir, o lo que sea que haya como organización social para que Ojo, no cuidado, venga así? yo no he dicho, porque no lo es, que el derecho sea enemigo de la libertad. He dicho que es contrario, que Ok. es diferente, o sea, por lo menos de los ciudadanos. De hecho, la libertad debe articularse a través del derecho. Por cierto, me ha encantado tu exposición porque a pesar de que a algunos tu perspectiva les pueda parecer cándida, debemos recordar que había un artículo en la Constitución de 1812 que decía que los españoles serían justos y benéficos, porque lo establecía la Constitución. Desgraciadamente, la articulación del poder es lo peor que puede hacer precisamente lo que tú me preguntabas. Establecer imposibles. Establecer cosas que no son materialmente realizables. Ahí encontramos, por ejemplo, la Constitución actual española que considera, los constituyentes creyeron que con un papel se podía garantizar el trabajo, el pleno trabajo o la vivienda, etcétera, etcétera. Es decir, ese es el peor vicio jurídico que puede tener un texto legal. Para garantizar la libertad, considero que eso ya está inventado. Hay personas mucho más inteligentes que yo, que nos ha legado la historia, que yo apoyo su punto de vista, porque donde se ha aplicado a través de la experiencia, yo soy aristotélico, me baso en la experiencia y la experimentación, ha funcionado. Y es el límite y control al poder. En este caso, si el poder político es del que deriva después el poder económico, el límite y control al poder es el que garantiza y previene que no se produzca ese abuso. ¿Cómo? Pues a través de la elección directa de los representantes y también de la revocación de los representantes políticos. También a través de la separación de los diferentes poderes del Estado. A través de la independencia total de aquellos que tienen que impartir justicia de los asuntos de los ciudadanos y de los asuntos políticos. Eso está inventado. Lo que pasa es que requiere siempre pues de una movilización y coordinación ciudadana en rebeldía por una situación de injusticia que se está empezando a propiciar y acentuar en Europa, pero que veremos y dependerá de los propios ciudadanos, entre los cuales pues, estamos nosotros aquí, si somos capaces o no de implementar esos mecanismos que no existen. Álvaro, sabes que mucho del libro y también de tus ideas en general están en cómo el Estado no es necesario e históricamente no es que siempre haya existido, pero, y yo creo que esto coincide desde donde sea que estemos, no es algo nada más de Latinoamérica, sino creo que acá también, como que uno da por sentado la necesidad de que exista el Estado en sí y que el Estado vela por mis derechos, vela por mis libertades y es bueno en ese sentido. ¿Cómo podemos, o sea, yo no sé si la llamada será a hacer que la gente despierte o se dé cuenta o lo que sea, pero cómo desnormalizar el Estado como institución de regulación de la libertad y el derecho para que surja esa otra cosa que Bitcoin apoya y vamos a llegar a cómo lo apoya, pero cómo desnaturalizar el Estado a ese punto, ¿no? Sí, para empezar un poco, ¿no? Por aclarar esta idea del Estado, Carl Smith tiene un artículo muy bueno que se llama El Estado como concepto concreto vinculado a una época histórica. Aquí en España también tenemos a Dalmacio Negro, que es un gran historiador del Estado, y a partir de esa idea, pues ya se puede comprender un poco mejor con perspectiva histórica lo que es el Estado en concreto, porque el Estado tiene su origen en el siglo XVI, no antes. Entonces, el Estado es el proceso básicamente de crear un aparato de poder político resultado de las monarquías absolutas. Como los monarcas absorbieron la autoridad de la Iglesia, ¿no? Y ese es el proceso de monarquía absoluta, absorbieron también toda la burocracia interna un poco en parte de la Iglesia. Entonces, la fusión del poder junto a la autoridad es lo que genera ese aparato de poder político que después se emancipa de alguna manera de los propios monarcas, ¿no? Pues un monarca se atreve a decir el Estado soy yo, ¿no? Y hoy un monarca no es nada, ¿no? Es un accesorio, un complemento decorativo prácticamente. Claro, en ese proceso sufren muchos cambios, ¿no? Sufre un cambio el derecho. Antes había jurisprudentes, los jueces sabían de derecho, ellos eran los que creaban el derecho, ahora simplemente se dedican a interpretar el texto de la ley, ¿no? Tienen que subsumir el caso concreto en el texto de la ley. Eso no ha sido históricamente así, ¿no? Eso es una cosa muy reciente también. Claro, cuando vemos este tipo de cuestiones o este tipo de evoluciones, nos damos cuenta de
claro, si el poder político es el que determina lo que se debe hacer, en el sentido estricto, mientras que la autoridad tenía esa función declarativa de lo que se debe hacer, el poder político debía llegar a ello, ¿no? Pero había una separación de alguna manera. En el momento en el que se absorbe esa autoridad, ya nos encontramos con el hecho de un poder muchísimo mayor, ¿no? Que no se había conocido antes. Y yo esto lo suelo ejemplificar con una película que yo creo que todos hemos visto, ¿no? Que es 300. Si os acordáis de la película de 300, Leónidas, el rey de Esparta, para declarar la guerra a Jerjes, tiene que ir al oráculo de Delfos a pedir permiso, porque durante la Carneia no se podía hacer la guerra, ¿no? O sea, un rey de Esparta, de la polis más guerrera de todas, no podía hacer la guerra por su cuenta, tenía que ir a pedir permiso a la autoridad, ¿no? Aquí bueno, ya he comentado antes el caso también de Enrique IV y Gregorio VII, ¿no? Pero tenemos muchos más casos, ¿no? Aquí en España los fueros han sido durante un periodo muy significativo de tiempo una forma de libertad concreta jurídica. ¿Por qué? Porque había que repoblar España con la Reconquista. ¿Y tú cómo lo hacías? Pues fomentabas mediante las cartas de población, fomentabas determinadas actuaciones concretas jurídicas en los territorios del norte para poder incentivar el que la gente se fuese a esos territorios y repoblarlos, ¿no? Entonces dabas determinadas ventajas o determinados privilegios. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando avanza la frontera hacia el sur, esa gente no quiere perder esas condiciones, ¿no? Y se crean determinados espacios de libertad jurídica. Y ahí se ve donde la independencia jurídica de un territorio y otro, que tenían incluso diferentes normas penales, no era incompatible con la unidad política, ¿no? Entonces yo creo que esa es un poco, con este tipo de ejemplos, con este tipo de cuestiones, y viendo un poco la luz y la perspectiva histórica, donde se puede ver la posibilidad de plantear una alternativa a los estados, ¿no? ¿Por qué? Porque los estados fueron muy eficientes para imponer su seguridad en un momento en que Europa, con la ruptura de Lutero, había guerras civiles por toda Europa. Y crear un aparato de poder que sea capaz de resolver esas disputas y esas guerras civiles, eso es lo que es principalmente el Estado. Claro, también fue muy útil para la era industrial. ¿Por qué? Porque se empieza a producir a escala, con una inversión muy grande en capital fijo, que está muy vinculada a las materias primas del territorio. Entonces, tener un aparato de poder que no es eficiente en proveer seguridad, pero sí es eficaz, es buenísimo, ¿no? Porque te garantiza las rutas comerciales, que no tienes problemas con los trabajadores, que puedes acceder a materias primas y una inversión en capital que cuesta mucho trasladarla. Entonces yo creo que el Estado también ha pervivido todo este tiempo por el industrialismo, ¿no? Por la forma que tenemos, por la era industrial, porque ha sido muy bueno para proveer seguridad en esos tiempos, ¿no? Claro, ¿qué es lo que nos encontramos ahora? Pues yo creo que nos encontramos en una situación donde ya no se produce tanto como en la era industrial, ¿no? Ahora una empresa tecnológica no está vinculada a las materias primas. Se puede instalar en cualquier país del mundo, ¿no? Porque su capital es capital humano, no es capital fijo. No son materias primas. Su seguridad y sus necesidades de seguridad no son las necesidades de seguridad de la era industrial. Son otro tipo de necesidades de seguridad, ¿no? Además aparecen otro tipo de dominios donde el Estado no tiene soberanía, ¿no? En el ciberespacio el Estado no manda, ¿no? Lo vemos muy claro con Bitcoin nosotros. Y además aparece otro aspecto todavía adicional, ¿no? Porque ya vemos que tienen muy difícil controlar sus fronteras, ¿no? Porque el ciberespacio las atraviesa, pero es que además el espacio exterior también es un límite, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, la situación entre Rusia y Ucrania, pues Rusia realiza un ataque a Ucrania, Ucrania se queda sin telecomunicaciones y tiene que recurrir a una empresa privada para garantizar las telecomunicaciones en mitad de una guerra, ¿no? O sea, un Estado que no es capaz ni de garantizar sus fronteras, ni de garantizar sus telecomunicaciones, ni hacer nada, ¿no? Pues tiene problemas muy serios para proveer seguridad dentro de su territorio, ¿no? Y cada vez más a sus propios ciudadanos. Lo vemos aquí también con los hackeos a Hacienda, ¿no? El año pasado se hackeó a Hacienda, se filtraron los datos de los 500.000 españoles con más patrimonio, nadie ha dicho nada, pero esos datos se venden, se comercializan y están expuestos, ¿no? El Estado es el primero que pone en el ojo del atacante a sus propios ciudadanos. Entonces, necesitamos modelos de seguridad personalizados. Ahora la forma de producir no es una forma de producir homogénea como en la era industrial. Ahora se produce de forma mucho más personalizada, mucho más a medida, ¿no? La oferta y la demanda se encuentran mucho mejor. Pues yo creo que también debemos ir a una oferta y una demanda de formas políticas mucho más personalizadas, ¿no? Arcad, quería ya casi llegando a Bitcoin preguntarte qué relación hay entre la libertad y la privacidad, porque vemos acá nosotros no estamos tan enfocados como tú en la privacidad, pero eso también es una decisión personal y también obviamente tiene relación con las creencias como individuo y hasta cierto punto con el control que quieren imponer los estados. Entonces, ¿cuál dirías que es esa relación que hay entre privacidad y libertad? Bueno, ejercer acto de privacidad, o sea, es un ejercicio de libertad, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, ahora estoy tapando mi cara porque lo decido y ejerzo esa acción de libertad, ¿no?
para todos es importante la privacidad, pese a que no la tengan en consideración porque la están teniendo, ¿no? En el momento que no la tienen es cuando viene el problema. Pero todo el mundo en su casa está bajo paredes opacas donde nadie puede ver lo que hace. Cada uno tiene una serie de pensamientos que nadie sabe. Las personas guardan su dinero, ya sea en casa o en un banco. Es decir, si tú no tuvieras privacidad, digamos que te afectaría a tu seguridad y, por tanto, no tendrías libertad de movimientos, ¿no? Entonces, la privacidad es un continuo, no es algo que es blanco o negro. Hay diferentes niveles en función del modelo de amenaza, pero digamos que es uno de los pilares importantes para ejercer tu libertad. Por ejemplo, poder expresarte libremente sin que nadie, digamos, pues pueda atacarte o pueda censurarte o pueda incluso echarte de un trabajo. Y más en los tiempos que corren, ¿no? En los que parece que uno no se puede expresar libremente, que expresas algo e incluso tienes que salir luego a pedir perdón, a arrodillarte para intentar mantener tu puesto de trabajo. Entonces, hoy en día en el mundo que estamos, digamos que ejercer tu privacidad aporta gran libertad de poder expresarte como quieras y hacer acciones que no podrías hacer si te mostrases, ¿no? Es difícil. O sea, si te pones a pensar, estamos entrando en momentos que pueden ser difíciles a futuro. Ok, Nancy, y ya ahora sí vamos entrando en Bitcoin como tal. Sí, después de todo lo que hemos conversado sobre la libertad como tal, alguien te preguntara si hay algún tipo de relación entre Bitcoin, que es una tecnología, es criptografía aplicada y realmente es un software y ya, con estas ideas de la libertad, ¿dirías que sí o no hay relación? Sí, en cierta forma, pero antes quiero hablar de los lemas bitcoiners, porque yo creo que a esto me refería ayer también, que usualmente no me gustan. No me gusta cuando la gente dice, bueno, Bitcoin es libertad, Bitcoin es digital energy o cosas así, porque siento que es como una forma de reducir a Bitcoin a algo y toda la conversación se queda detrás. Entonces, cuando la gente dice Bitcoin es libertad, o sea, usualmente tampoco estoy de acuerdo, pero sí creo que puede ser una herramienta que nos lleva hacia la libertad. Por ejemplo, si yo soy una mujer que vive en un área del mundo que no me deja realizar transacciones por ser mujer, entonces Bitcoin sí me permite tener libertad de transacciones. Entonces, esa es una forma de hablar de libertad con Bitcoin. O si yo tengo mi riqueza en Bitcoin y el área geográfica en la que estoy ya no me gusta, yo puedo moverme a otro lugar y mover mi riqueza conmigo. Entonces, en ese caso, Bitcoin también representa libertad de tránsito, desplazamiento. También, cuando uno comienza a estudiar Bitcoin, uno tiene que pasar por muchísimas áreas del conocimiento, iniciando por la pregunta de qué es dinero. Entonces, con lo que estaba hablando anteriormente, que el conocimiento nos puede llevar a un tipo de libertad, eso es lo que muchas personas experimentan con su estudio de Bitcoin. A la hora de decir, bueno, ¿qué es dinero? ¿Por qué no progreso? ¿Por qué no puedo realizar ahorros? Ya las personas se dan cuenta que estamos en un sistema que nos incentiva al gasto, a la deuda, en lugar del ahorro. Que existe la inflación, o sea, muchas personas saben que existe la palabra inflación, pero no saben cómo les afecta en el día a día. Entonces, el estudio de Bitcoin, el adquirir conocimiento de Bitcoin, nos lleva incluso también a un tipo de libertad mental, que era lo que estaba hablando anteriormente, que eso es algo más interno. Entonces, desde esa forma, desde esa perspectiva, también creo que Bitcoin nos acerca hacia la libertad. Pero si yo voy a llegar a hablar con alguien que está en una muy mala situación económica, que vive al día a día, que no puede ahorrar, y yo le digo simplemente Bitcoin es libertad, no tiene sentido. O sea, no sé cómo le puedo decir yo a esa persona que Bitcoin es libertad de esa situación. Entonces, en ese caso, para mí, Bitcoin no representa libertad para ese caso en específico. Sabes que justamente yo tengo esa frase escrita acá y era como la pregunta, si yo te digo Bitcoin es libertad, ¿estás de acuerdo con eso y por qué? No.
A ver, yo creo que hay que diferenciar. Una cosa es el blockchain y otra cosa es Bitcoin. Son dos cosas completamente diferentes que habría que analizar por separado. Pero yo creo que antes de empezar, para establecer lo que es Bitcoin, tenemos que ver qué es lo que ha entrado con Bitcoin, qué es lo que nos ofrece respecto a la situación en la que nos encontramos. ¿En qué situación nos encontramos? Bueno, Thomas Jefferson y Benjamin Franklin ya advirtieron cuando fundaron, junto con John Adams, Hamilton, Jay, Madison, los Estados Unidos, que la emisión de moneda, ojo, la emisión tenía que ser pública, nunca privada. Lo dijeron. ¿Por qué? Porque si era privada, eso iba a llevar indefectiblemente a la esclavitud de los ciudadanos norteamericanos que terminarían perdiendo sus casas. Muy sencillo. Creamos un país ahora mismo y necesito 1000 unidades monetarias, 1000 monedas. Y se las encarga un banco privado. Y el banco privado me aplica un interés del 1%. Muy bien. Por lo tanto, él me da 1000, pero yo no le debo 1000, le debo 1100, porque tiene un interés. 1010, perdón. ¿De dónde salen esos 10 que faltan? De más crédito. Y eso lleva a una deuda perpetua en la cual finalmente hay que aumentar la masa monetaria, se empobrecen los ciudadanos. Bueno, por eso Hamilton y Madison, aunque, en fin, no es lo mismo, yo lo leí con cierto pesar, crearon el First National Bank. Luego llega el presidente más corrupto de la historia de Estados Unidos, Andrew Jackson, y le quita la facultad de acuñar moneda que era pública para hacerlo precisamente sin interés y lo pasa a sus amigos a lo que se llamó entonces el Petit Bank en cada uno de los estados. Y eso hasta que configura en el año 1913 la formación de la Reserva Federal hoy, que son entidades privadas herederas de esa conversión que hace Andrew Jackson y que es donde radica el principal problema económico de hoy en día. Porque las transacciones tienen que hacerse a través de un valor. Si ese valor está constantemente sometido a un interés y a una necesidad de tener que aumentar la masa monetaria, eso lleva indefectiblemente a inflación y a situaciones como la que estamos viviendo ahora. La otra alternativa es el patrón oro, pero también es ficticio. Bertrand Russell lo tiene muy bien explicado. En la Segunda Guerra Mundial, los barcos que salían de Sudáfrica a Estados Unidos y a Gran Bretaña eran hundidos por los alemanes y era una catástrofe cuando hundían un barco cargado de oro. ¿Qué hacían? No mandarlos, terminaban llevando una contabilidad fingiendo y simulando como que los barcos salían regularmente como habían recibido hasta entonces. Por lo tanto, también es una simulación, es una contabilidad. Solamente ha habido 3 aplicaciones y no, es que es algo muy difícil, yo creo que es prácticamente utópico, que es asignar el valor de la masa monetaria a la producción. Se hizo durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos, salió fatal. Con los dólares continentales. Luego, con la guerra civil norteamericana, el Greenback de Lincoln también. Y solamente ha habido un caso en el que, pero en circunstancias de guerra, se ha podido aplicar, que fue de un economista muy brillante, pero que bueno, que hay que hablar de él un poco así y tal, porque trabajó para los nazis, que era Hjalmar Schacht, que mantuvo la economía alemana en tiempo de guerra con las decisiones que tenía al respecto. Bitcoin viene a ofrecer una solución y un paradigma que no se ha visto jamás en la historia de todo lo que he explicado hasta ahora. Pero para mí tiene 2 problemas fundamentales que son muy difíciles de ver a dónde pueden llevar si confiamos plenamente en el Bitcoin. Primero, la masa monetaria no puede fluctuar en principio. Alguien me corregirá si sabe más de Bitcoin que yo. Pero si no puede fluctuar, eso es un problema. La masa monetaria debe poder fluctuar. Estar controlada, pero debe poder fluctuar. Y segundo, el valor. ¿En qué está respaldado el Bitcoin? El patrón oro sabemos que es ficticio, etcétera, etcétera. Bueno, ese respaldo, ese valor del Bitcoin, para mí, bajo mi punto de vista, es muy similar al de cualquier activo en bolsa. Entonces, no tiene una solución sencilla, pero no considero que el Bitcoin a día de hoy ofrezca una alternativa para soslayar el problema en que nos encontramos. Sin embargo, la tecnología blockchain sí, y hay que ver de qué manera y cómo se puede implementar en el futuro. Bueno, esta es una conferencia de Bitcoin, creo que por eso la audiencia está así como, bueno, la blockchain, pero es verdad, o sea, igual cuando... Yo quería hacer un poco de provocación, porque si no aquí la gente está durmiéndose y he visto caras así y digo, eso es lo que yo quiero, provocar. Es que, lo que digo es que
esta idea de cómo poder introducir en cierto modo bien Bitcoin o la CBDC que se pintan también de blockchain en cierto modo, cómo se introduce en esta estructura que ya existe, esta estructura de poder que ya existe, va a ser siempre problemático y es bueno poder tener este tipo de debates y poder verlo como una alternativa, como una respuesta contraria. Y ojalá que el año que viene cuando venga solo pienses en Bitcoin, pero si alguno tiene alguna pregunta, exacto, ¿viste? Ya aquí tenemos preguntas, todavía tenemos unos minutillos allí. Sí, yo quería, bueno, obviamente yo creo que la mayoría de la gente no estará de acuerdo con esta última intervención de Rubén, ¿no? Pero no quería meterme en temas monetarios, ¿no? Quería un poco ir a lo que estábamos hablando antes, que no se ha vinculado con Bitcoin, sobre todo el concepto de libertad y las relaciones con el derecho. O sea, siguiendo un poco a García Trevijano, que bueno, que soy consciente de que lo conoces perfectamente, ¿no? Bitcoin nos enfrenta a la posibilidad de una propiedad que un poco en la línea que apuntaba Álvaro se acerca a la propiedad absoluta de Hobbes, en el sentido de que no es necesario. O sea, ayer, por ejemplo, Miguel Ángel Fernández Ordóñez decía que el Estado era necesario para mantener el derecho de propiedad y, por lo tanto, posibilitar el comercio. Bien, pues Bitcoin nos acerca a una forma de propiedad en la cual no necesitamos al Estado ni para definir las facultades de uso sobre esa cosa, ni tampoco para defenderlo. Entonces, en ese sentido, y un poco en la línea de Trevijano, podríamos de alguna manera decir que Bitcoin nos permite vislumbrar una libertad que de alguna manera, o sea, en vez de ser un derecho, como la propiedad ahora mismo es un derecho otorgado por el Estado y además un derecho muy disminuido, ¿no? Bueno, pues Bitcoin nos acerca a la posibilidad de tener una cosa que pase de ser una propiedad, un derecho reconocido por el Estado, a una libertad. Y desde esa perspectiva, una libertad que puede dar lugar a inspirar un nuevo derecho. No sé si esto igual es demasiado filosófico, ¿no? Demasiado crítico. No sé si has reflexionado un poco sobre esta posibilidad, ¿no? Pero la pregunta es... No, la posibilidad es si consideras que Bitcoin vale. puede constituir una libertad que inspire, digamos, un nuevo derecho, por decirlo así. No, porque efectivamente, de hecho, uno de los fundamentos del Estado, uno de los principales fundamentos del Estado, es precisamente la propiedad. La evolución sería largo y supongo que habrán preguntas para ellos. Pero no, porque la propiedad no radica solamente en el valor que asignamos al instrumento de transacción. De hecho, originariamente la propiedad nace precisamente de aquello que luego en derecho entendemos como derechos reales. Los campos, las fábricas, la producción material, eso después se lleva al mercado y es a través de, bueno, de diferentes sistemas en las transacciones donde se necesita un instrumento que ahí podría entrar Bitcoin. Pero Bitcoin no soslaya lo anterior, que es realmente el aspecto ontológico, productivo, no solamente de un país, de un territorio, que es lo que sustenta la riqueza de ese territorio y la capacidad para producir, el valor de tu inmueble, si lo tienes, etcétera, etcétera. No creo que Bitcoin pueda sustituir eso totalmente, pero sí creo que puede ser un buen agente a futuro para impedir el camino en el que nos encontramos, que supongo que no habrá tiempo para eso, en el cual los estados, a través del sistema actual de la Unión Europea y de la emisión de deuda al mismo tiempo que de masa monetaria, que eso es importantísimo, y eso es una de las peores catástrofes de nuestro tiempo, los instrumentos y los sistemas que se están poniendo en marcha para intentar frenar eso, que van en contra de la libertad del usuario, ahí sí puede jugar un papel, y está jugando un papel importante Bitcoin. Yo quería hablar sobre Bitcoin y libertad, pero más en la parte práctica. Y ya estábamos viendo antes, Enrique, ¿no? Cómo Bitcoin le ayuda a ganar mucha libertad. Pero podemos ir a ejemplos, ¿no? Hay personas que están en países en donde están desbancarizados, no tienen banco, no tienen oportunidades casi de trabajo, y hoy en día Internet le da la capacidad de poder ofrecer servicios, productos online y poder cobrar en Bitcoin. Y,
particularmente conozco a muchas personas que sobreviven gracias a ello. Entonces, en ese caso, Bitcoin aporta libertad. También cuando alguien necesita enviar dinero de un país a otro y no tienen esa capacidad, ya sea por los límites bancarios o porque no están bancarizados, pueden enviar ese digamos, Bitcoin a otro país, a otro continente, y esa persona puede recibir dinero, ¿no? De hecho, tengo un ejemplo de alguien en Sudamérica que me pidió ayuda y esa persona tenía un familiar en España estudiando en la universidad y no tenía modo de enviar dinero a ese familiar y no sabía de Bitcoin, pero pudo conseguir Bitcoin, lo envió a mí y yo con dinero, con euros, pude ingresar dinero a esa persona. Entonces, Bitcoin puede actuar como una gran herramienta de libertad, es un bypass del sistema económico. También podemos crear estructuras paralelas a lo que existe hoy en día y podemos presionar a los estados de esa manera, porque el Estado debería estar al servicio nuestro y no al revés. Entonces, en ese contexto creo que Bitcoin aporta una gran libertad. También conlleva una gran responsabilidad, porque Bitcoin no es fácil. Bitcoin, como antes decías, Bitcoin lleva un tiempo. Tienes que aprender acerca de custodiar fondos y luego, digamos que si fuese fácil, todo el mundo ahora mismo mucha gente estaría en Bitcoin. Entonces, requiere de un cambio de mentalidad y luego también requiere de una gran responsabilidad porque eres tú el que tiene que ser tu propio banco, ¿no? Buenas, si se me permite. Antes de nada, muchas gracias, Rubén, por estar aquí con nosotros, porque somos todos bitcoiners locos, ¿no? Pues es como se nos ve. Aquí estoy. Bueno, me levanto a que se me vea. Es como Dios, inmaterial. No era nada, ¿no? Antes de nada, muchas gracias por estar aquí con todos nosotros y compartir tu sabiduría. Te quería invitar a que siguieras yendo por el camino de Bitcoin, pero esa no es mi pregunta. Quería volver más a tu territorio, que sería, ¿no?, el mundo jurídico y sobre todo la democracia en España. Y la pregunta que tenía yo para ti es, ¿cuáles serían tu top 3 o top 5 cosas? Si fueras ahora presidente, ¿cuáles serían las 5 cosas primeras que harías para llevar a España a una democracia real? O lo más cercano a lo que a ti te gustaría ver aquí en este país o en cualquier país, por así decirlo. Muchas gracias. Si yo fuera presidente, tendría que haber hecho una serie de cosas que harían que ahora no quisiera precisamente implementar eso que tú me estás preguntando. Es decir, es la ley de hierro de Michels que impera aquí. Cuando uno llega, tú fíjate, ya incluso los neopartidos, que al principio sí que hablaban de separación de poderes, de no tocar dinero público, yo me encuentro cada vez, a día de hoy, la gente ya no entiende por qué es importante para cualquier cambio político real en este país no tocar ni un céntimo de dinero público. Cualquier persona en este país, bien dentro de un partido, simpatizante de un partido, que trabaje para un partido, que perciba de alguna manera algo que venga del erario público, está contribuyendo a la corrupción. Y su subsistencia pasa, su medio de vida pasa, porque siga viendo lo que hay. Y eso indefectiblemente te lleva a defender lo que hay. Cuando tú vives de una empresa y la empresa va bien, tú no quieres que la empresa quiebre. Dicho lo cual, es muy sencillo. Depende de los ciudadanos españoles. Y yo soy realista. He estudiado historia y sé que la gente se levanta cuando está incómoda. La gente todavía no está tan incómoda en España ni en Europa, pero lo estará. De manera gradual y constante, un día se darán cuenta en el que ya no puedo hacer todo lo que hacía antes, ya no puedo llenar mi depósito del automóvil, ya no puedo tal. Y no sabrán por qué. Bueno, ese es el trabajo que tenemos que hacer en foros como este, en Internet, que es uno de los pequeños islotes de libertad que quedan, con divulgadores, con debates, con actos en las universidades, que la gente se dé cuenta de que existen alternativas. Desde el punto de vista formal, para mí es muy sencillo. Lo difícil es ponerlo en práctica porque hay que enfrentarse a un leviatán, que es el estado de partidos actual. Representación directa, nombrar directamente a los miembros del Congreso, con revocabilidad del mandato, uno a uno, que no tengan nada que ver con el partido, que no tengan ni siquiera que pertenecer a un partido, que cada circunscripción tenga su representante. Nombramiento directo en paralelo del presidente, del Poder Ejecutivo, que no tenga nada que ver con el legislativo y, por lo tanto, que las ambiciones
de cada uno de esos instrumentos, de cada uno de esos poderes del Estado, se vigilen mutuamente y se odien. Hay que favorecer que se odien el legislativo y el ejecutivo. Ahí es donde está, como decía Hamilton, que un poder vigile otro poder y el ciudadano duerma tranquilo, como estos señores de la primera fila. Pero no porque hay separación de poderes en España, sino porque les estamos dando el pestiño. Bueno, y tercero, independencia judicial. Es decir, que haya una garantía de que quienes tienen que aplicar la ley no viven precisamente de aquellos que viven de violarla, que es como lo que pasa en este país, que el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial son empleados públicos puestos y quitados por la clase política. Hasta que eso no cambie, pues no encontraremos ese camino de libertad en nuestro país. Desgraciadamente sabéis que yo considero que desde dentro no se puede cambiar. Pero si hay algún iluso que crea que desde dentro del Estado se puede cambiar, solamente tiene una manera de hacerlo. No tocando ni percibiendo ni un solo euro de dinero público. Para mí será un iluso, pero será una persona coherente y que quiere cambiar las cosas desde dentro con honestidad. Creo que ya estamos al tiempo. ¿Dónde está el centro? A ver si sí, no está. Yo no tengo prisa, ¿eh? Y no mis compañeros. Claro, pero Hola. tenemos más aquí. Perdón. Sí, bueno, sí. Bueno, apelo a mi compañero también. Gracias, Rubén, por estar aquí y escucharte tus ideas. Y bueno, yo solo quería preguntarte, porque a veces apelas a la abstención fiscal como último recurso para cambiar las cosas desde la base, como bien respondías ahora. Y la pregunta es, ¿crees que a lo mejor Bitcoin puede ser un vehículo, en este caso en abstención fiscal, para conseguir este fin, esta libertad a la que abogas? Gracias. Puede ser un mecanismo, pero efectivamente lo que tú dices, yo creo que la manera pacífica para cambiar las cosas es que la ciudadanía se organice al margen de las instituciones del Estado y le dé la espalda en todo, como hicieron los transportistas hace un año. Les llamaron terroristas, ultraderecha, fascistas, de todo, pero pusieron en un brete al Estado. Lo que pasa es que a una parte importante les subvencionaron, como hicieron con los mineros y como todas las personas que en este país han tenido dignidad para defender lo suyo. Sin embargo, si somos capaces de coordinarnos y de manera importante y preponderante sentar al Estado porque nos negamos a pagar, por ejemplo, todos los autónomos, eso desde luego puede ser un instrumento de cambio. Para funcionar podemos utilizar Bitcoin como herramienta paralela para no perder, digamos, nuestra actividad necesaria en el libre mercado, ¿no? de nuestro quehacer diario. Pero desde luego lo fundamental es lo primero. Hay que convencer a la gente de algo que ya, esto no es teoría, esto ya ha pasado. Yo siempre lo cuento, lo sabéis. La Revolución Francesa se hace en el momento en el que, en la convocatoria de Estados Generales, el abad de Sieyès exige que el voto, en vez de ser por estamentos, sea por cabezas. Y si no acepta, amenaza con constituirse solo el tercer Estado en Asamblea Nacional. Y la primera medida, le dicen al rey, será la abstención fiscal. Pues sin dinero no se puede. Les forzaron a atender sus demandas, aunque luego llegó el juramento de pelota, etcétera, etcétera. Pero desde luego lo primero es la coordinación. Creo además que las comunidades de Bitcoin y las comunidades de gente que se interesan por estas cosas son un nicho perfecto y necesario para esa organización que se necesita en este país. Pacífica, sosegada, con alternativas, pero que tiene que construirse al margen de las instituciones del Estado y del expolio de quienes participan en ella. Esta sería la última pregunta. Creo que ya tiene el micrófono y todo, sí. Hola, ¿qué tal? A ver, llevo escuchando todas las charlas los 2 días y surge siempre la misma pregunta y no surge respuesta, que es el tema del problema de la oferta inelástica por parte de Bitcoin y que ésta no pueda sustentar un sistema monetario basado en Bitcoin, ¿no? Y quería haceros la pregunta a todos, y quien me quiera contestar a ello, incluso con Miguel Ángel Ordóñez ayer también soltó esta pregunta y hubo un silencio, ¿no? No sé cuál sería la solución si al final es una limitación clara por parte de Bitcoin que haya una oferta inelástica y que esos 21 millones no puedan soportar un sistema monetario como tal, o es al revés, porque quiero también ver una visión de otras personas que piensen lo contrario, ¿no? Por ahora lo que estoy encontrando es solo visiones de que es una limitación. Yo la respondo encantado, vamos, la respondo Genial, siempre. Álvaro, pues. Es una limitación para la Vamos visión allá. de los que creen que es una alternativa a los bancos centrales y al dinero fiat. Porque Bitcoin es mucho más una alternativa a los derechos de propiedad de otra clase de activos, ¿no? Y es un activo
Es decir, que se puede utilizar como medio de pago secundario, sin lugar a dudas. Es decir, y Arcaz y muchísima gente aquí lo utilizamos como medio de pago sin ningún tipo de problema, ¿no? Pero claro, el hecho de tener una oferta inelástica hace que sea inherentemente volátil, porque solo se puede ajustar, como va a haber cambios en la demanda, solo se va a poder ajustar vía precio, ¿no? Y eso para hacerlo una unidad de cuenta pues es muy malo, pero ¿qué más nos da, no? Es decir, el oro perdió cualquier tipo de vinculación con un medio de pago con Nixon. Valía una onza de oro $35. Hoy vale 1.700. Si precisamente lo que queremos es sacar riqueza de las manos del Estado, pues no queremos un activo que sea principalmente un activo, una alternativa al fiat. ¿Quién atesora riqueza en fiat? Nadie. Atesoramos riqueza en el oro, en el arte, en los bienes inmuebles, en acciones, en fondos de inversión, en fondos de pensiones. Queremos sacar ese valor de ahí y lo queremos sacar algo que el Estado no pueda confiscar. Por eso es tan importante entender Bitcoin como una commodity, como un activo real, que nos permite redefinir el derecho de propiedad, que nos permite tener la riqueza con nosotros. Claro, ese es el vaciamiento de la riqueza del Estado, el que no te puedan meter garras en tu patrimonio. Si además no te las pueden meter en tus operaciones, genial, pero eso es una cosa completamente residual. El valor como medio de pago es una cosa residual, eso no, pero monetaria, hablando en términos de valor, no en términos de utilidad. Puede ser extraordinariamente útil tener un medio de pago de esas características, pero el oro perdió su función de estar vinculado a cualquier tipo de medio de pago y ha multiplicado su precio de una barbaridad, ¿no? Quiero decir que en términos de valor, lo más importante es todas las transacciones futuras que vamos a tener que hacer, ¿no? Y esa es la liquidez intertemporal, no la liquidez intratemporal. Por eso se han montado todos los mercados financieros. Tú no puedes atesorar riqueza en fiat. ¿Por qué? Porque te le dan a la maquinita y se devalúa tu riqueza. Tienes un riesgo de dilución enorme. Claro, si aparece un activo con una oferta limitada, el riesgo de dilución lo suprimes. Es el único activo que acaba con el riesgo de dilución. Joder, es una barbaridad. Y encima te hace una propiedad absoluta inconfiscable. Joder, si encima lo combinas con privacidad, ya ni te cuento. Ya hemos terminado, muchachos, pero ya nos podemos ir. Nos podemos ir. Ya nos podemos ir. Que ya nos podemos ir. Ah, vale. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.